Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo podemos enriquecer la propuesta que estamos construyendo en Mimio a través de distintos materiales multimedia interactivos que se pueden insertar precisamente en Mimio. Por ejemplo, podemos estar contando con videos que podemos insertar dentro de Mimio, podemos estar contando con algunos ejercicios interactivos que nos van a permitir estarse manipulando dentro de él, algunos de estos ejemplos de lo que nosotros podemos estar observando y lo que se puede insertar dentro de Mimio para que se pueda manipular. Por ejemplo, donde yo puedo ir llenando, inflando un globo y sacando algunos materiales, o este graficador que se encuentra, es de Hotmad y que nosotros podríamos ir trabajando también dentro de Mimio, o de las partes de la flor, en donde yo puedo estar observando las partes de la flor y luego que el profesor, el estudiante esté arrastrando para ubicar cuáles son las partes de la flor. O por ejemplo juegos como el detective privado, donde me permite a mí estar entrando a jugar para que yo pueda estar indicando qué tipo de palabra es y me indica si es correcto o incorrecto, o este simulador que permite manejar los electrocardiogramas. Todo esto lo estoy manipulando dentro de Mimio. Son archivos que son materiales que se encuentran dentro de internet y que ahora la idea es que se pueda estar colocando los electrodos dentro del cuerpo y ya si no es correcto, pues no se va a quedar. Y si es correcto, pues sí se va a quedar. En este caso va en este lado y yo puedo ir colocando los electrodos. Son este tipo de simuladores que también se pueden estar descargando, utilizando dentro de Mimio, manipulándolos, como de la cirugía de corazón abierto, donde el bisturí es mi pluma del pizarrón electrónico, y así como muchos materiales que podemos estar utilizando. Bueno, vamos a ver cómo podemos entonces encontrar este tipo de materiales, y para eso vamos a estar observando en esta sesión cómo se pueden hacer búsquedas eficientes dentro de internet. Lo primero que vamos a observar dentro de internet cuando estemos haciendo búsquedas eficientes es justamente, vamos a ver aquí, el estar encontrando o propiciando mejor la búsqueda avanzada. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a suponer que yo en un buscador, si yo escribiera simplemente la palabra TIC, entonces pues me va a estar mostrando un resultado muy amplio que tiene que ver con la palabra TIC. Lo primero que yo tengo que entender cuando quiero hacer una búsqueda eficiente es ubicarme primero en el tipo de buscador que yo necesito para el tipo de material que yo quiero encontrar. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy simple. Si yo quiero encontrar un video, pues no lo voy a poner aquí en la web que me busque todo lo que tiene que ver con TICs. Lo que tendría que hacer es irme, por ejemplo, a lugares donde hay sitios, donde hay videos, como YouTube, donde yo entonces en YouTube podría estar encontrando específicamente el tema de TIC, pero que tiene que ver con videos. O si yo me voy a libros, entonces voy a encontrar libros que tienen que ver con el tema de TIC. O si me voy a noticias que tienen que ver con el tema de TIC. Y entonces esto se vuelve primero muy simple. Si yo quiero hacer una búsqueda, siempre lo que tengo que estar haciendo es hacer que mi resultado de búsqueda sea la de menor cantidad posible, pero más específico a lo que yo necesito. Es decir, una mala búsqueda sería aquella que me da muchos resultados, porque yo tendría que estar navegando dentro de todos esos resultados para encontrar lo que yo necesito. La mejor búsqueda es la que tiene menor número de resultados y más específico de lo que yo requiero. Así que lo primero es ubicarme en el tipo de buscador. Ejemplo, si yo quiero una imagen que tenga que ver con TIC, pues me voy a imágenes. Vamos a otro caso. Si yo lo que quiero es un artículo científico, entonces me voy a Redalyc o obviamente a bases de datos para poder estar encontrando este artículo científico que tiene con TIC. Ahora, una vez que yo me ubico en el tipo de buscador que necesito, el segundo tip que tiene que tenemos que estar observando es el siguiente. Si yo escribo la palabra TIC tal cual, lo que vamos a estar encontrando, déjenme ir aquí por ejemplo a otro navegador. Si yo escribo la palabra TIC y le doy buscar, aquí se fue un poco el buscador. Si escribo simplemente la palabra TIC, me va a dar como resultado, fíjense, 127,237 documentos que tienen que ver con la palabra TIC si estoy dentro de Redalyc. Es decir, si entonces escribo, una vez que yo me ubico en el tipo de buscador que necesito, que en este caso es en el buscador de una base de datos como la de Redalyc, y yo escribo simplemente la palabra TIC, pues entonces me va a dar muchísimos resultados una vez que ya estoy dentro de ellos.
obviamente va a reducirse porque ya estoy dentro de, me está dando resultados solamente de artículos científicos, pero aún así aquí ahora lo que tendríamos que estar haciendo es entrar a la búsqueda avanzada. Entonces una vez que ya estoy en el tipo de buscador, lo siguiente es estar aprovechando los recursos de la búsqueda avanzada, y esto significa que voy a reducir estos 127.237 a menor cantidad de resultados, porque lo que yo puedo hacer ahora es que me busque por en la disciplina de educación, que me busque del país de México y que me busque en el periodo de 2010 a 2016. Y en este momento entonces yo le pongo buscar, por supuesto que ese número que teníamos, que era amplísimo, se va a reducir a mucho menos artículos que nosotros vamos a estar encontrando. Esto es lo que esto nos va a estar permitiendo entonces manejar una mejor y una eficiente búsqueda dentro de Internet. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, entonces aquí estoy dentro de la búsqueda avanzada de Google, yo puedo estar especificando cómo puedo hacer esta búsqueda. Y entonces en cualquier lugar, bueno, si ustedes se encuentran aquí, pues vámonos a la web, y voy a ir borrando esta parte, para que veamos cómo también desde punto de comando puedo estar haciendo lo mismo que si yo entro a búsqueda avanzada. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo entrar a hacer una búsqueda desde punto de comando, desde línea de comando aquí, escribiendo simplemente todo como las especificaciones de cómo quiero hacer mi búsqueda, o sería lo mismo entrar a búsqueda avanzada para ir especificando las áreas. Por ejemplo, aquí en Redalyc, bueno, pues yo puedo estar dentro de la búsqueda avanzada especificando el país, la disciplina, el año de edición, etcétera, etcétera, y usando algunos operadores como y, o, etcétera, ¿no? Vamos a ver aquí entonces dentro de la búsqueda avanzada, yo podría, por ejemplo, escribir la palabra TIC. Si yo pongo aquí la palabra TIC, algo que les puedo recomendar es también omitir los artículos, porque si yo pongo, por ejemplo, las TIC, entonces también me va a buscar todas las páginas en donde existe la palabra las y también las palabras TIC. Pero si yo pongo, por ejemplo, aquí TIC y educación, por ejemplo, entonces lo que va a pasar en este caso es que me va a buscar todas las palabras en donde haya todas las páginas en donde haya la palabra TIC, todas las páginas en donde haya la palabra I, y todas las páginas en donde haya la palabra educación. Entonces el resultado sería amplísimo. Es lo mismo que si yo escribiera aquí en línea de comando TIC y educación, ¿no? El resultado sería amplísimo. Sin embargo, vamos a ir reduciendo nuestra búsqueda. ¿Qué les parece si ahora entonces yo lo que podría hacer es, en lugar de que me busque todas las palabras donde está TIC y la palabra I, la palabra educación, que me busque con comillas, porque sería lo mismo que yo ahora, en lugar de tener aquí, fíjense, educación, voy a quitarle las comillas, lo voy a quitar de donde se encuentra, porque aquí dice todas estas palabras es exactamente lo mismo que tener aquí TIC y educación, tal cual. Pero si yo lo pongo, por ejemplo, en frase exacta, entonces ahora sería como si en línea de comando yo hubiera escrito TIC y educación, pero hubiera colocado las comillas. ¿Esto qué quiere decir? Que me va a buscar la frase exacta TIC y educación. No va a estar buscando donde también está la palabra I, sino la frase exacta TIC y educación. Eso es lo primero que podríamos hacer en cuanto a las comillas. Pero yo también podría poner con cualquiera de estas palabras y podría escribir, por ejemplo, aquí la palabra México, que sería lo mismo que si yo escribiera aquí más México, y entonces estaría buscando la palabra solamente que tiene que ver TIC y educación más la palabra México. Quiere decir que todo lo que me esté regresando como resultado tiene que ser con lo que tiene que ver con la palabra México. O si yo lo hubiera escrito aquí con ninguna de estas palabras México, me hubiera buscado todo donde tiene que decir TIC y educación, pero que no tenga que ver con el país de México. O podríamos estar, fíjense aquí, números de tal a tal, idioma, regiones, última actualización, todo eso lo podríamos ir manejando, incluso por ejemplo en formato. Yo lo podría decir aquí que me busque solamente los que sean formato PDF, y sería exactamente lo mismo que si en línea de comando yo escribo, fíjense, vamos a regresar aquí a nuestra búsqueda avanzada. Yo tengo aquí que frase, y es la frase exacta hacia TIC y educación, y aquí le agregué la palabra México, y en el tipo de formato le agregué que sea un formato PDF, y entonces yo aquí lo que quiero es decirle file type PDF, y entonces ahora me está buscando la frase exacta TIC y educación,
donde tenga que ver también con la palabra México y que sea el tipo de formato PDF. Y entonces ahora ya me aparece aquí un programa de TIC y Educación Básica de la UNICEF, pero que tiene que ver con México, TIC y Educación Básica, que tiene que ver los desafíos de TIC para el cambio educativo, etcétera, etcétera, que tienen que ver con el país de México en específico, ¿no? O sea, donde se está mencionando a México. Esta es una forma de cómo podemos estar aprovechando las búsquedas avanzadas. Por ejemplo, otra búsqueda avanzada que podríamos estar aprovechando es que si yo me voy a búsqueda de imágenes en TIC, voy a irme a búsquedas de imágenes en TIC, entonces yo podría, aquí también hay una búsqueda de imágenes avanzada, que yo me puedo ir a la búsqueda avanzada de imágenes, simplemente puse en un buscador búsqueda avanzada de imágenes, y aquí yo puedo tener incluso cuáles colores, cuáles tamaños, cuáles proporciones, cuáles tipos, qué regiones, cuáles formatos, etcétera. Que lo mismo es que si yo estoy aquí dentro de Google Imágenes, fíjense, Google Imágenes, yo podría entrar entonces también a herramientas de búsqueda, y entonces yo quiero que me busque todo lo de la palabra TIC, y aquí viene tamaño, color, tipo, fecha, y por ejemplo incluso derechos de autor. Yo quiero utilizarlo para reutilización, para que yo pueda estar aprovechando estas imágenes, y entonces estas imágenes simplemente las cito y ya no estaría violentando los derechos de autor. Es decir, estas imágenes las puedo utilizar porque en su especificación de etiqueta está etiquetada para reutilización no comercial, ¿no? Entonces yo puedo estar teniendo más búsquedas y puedo ser más eficiente aprovechando las búsquedas avanzadas en el sitio donde yo estoy. Y entonces fíjense que nosotros podríamos estar manejando alguna búsqueda. Por ejemplo, vamos a este caso, la hibridación del carbono. Yo quiero buscar hibridación del carbono, pero perdón, voy a agregar una palabra que es el tipo de archivo, y el tipo de archivo que yo voy a buscar es una animación. Y esta es la animación SWF. Entonces el formato, así como buscamos un PDF, yo puedo encontrar también PPTs, Word, Excel, etcétera, poniendo la extensión doc, XLS, PPT, el archivo que yo necesite, que en este caso necesito un archivo de Flash, y entonces voy a escribir la palabra SWF. Entonces cuando entro a hacer esta búsqueda, voy a encontrar aquí el estado basal que tenemos, y yo podría esta animación entonces estarla trabajando, y puede haber dos opciones. Entonces si yo encuentro un video, una animación, lo que podría hacer es que si hay internet, bueno, pues lo direcciono en mi espacio académico hacia ese recurso para estarlo manipulando desde internet, y si no, bueno, pues entonces estarlo manejando en descarga para que se pueda insertar en Mimeo y se pueda manipular, dando los derechos, por supuesto, citando a quién, de dónde lo estamos tomando, porque bueno, simplemente no hay una conexión a internet y por eso no lo puedo utilizar desde el sitio, pero se puede estar especificando. Entonces es algo que nosotros podemos estar trabajando aquí, y entonces yo puedo tener este tipo de animaciones, lo observan, y así como esa puedo estar encontrando muchísimas animaciones. ¿Se acuerdan cómo podríamos estar haciendo búsquedas? Bueno, por ejemplo, vamos a buscar terremotos, file type, .swf, y entonces yo voy a encontrar otras animaciones que tienen que ver con terremotos. Aquí por ejemplo la anatomía de un terremoto, y yo podría estar observando aquí la anatomía de un terremoto de una manera animada, que es otro tipo de recursos que nosotros podríamos estar aprovechando, ¿no? Por ejemplo, vamos a ciclo del agua, se me ocurre ciclo del agua, y entonces file type .swf, y de lo mismo es para materias sociales, historia, cualquier tema que ustedes quieran estar trabajando, pueden estar encontrando animaciones. Si ponen aquí viene el ciclo del agua, este es un poco más, bueno, aquí está el ciclo del agua, y yo voy observando a partir de esto cómo va el ciclo del agua con esta animación. Y entonces yo puedo tener aquí el trabajo de una manera animada. Así como eso puedo estar encontrando muchísimos, incluso ortografía, historia, situaciones sociales, de cualquier área del conocimiento vamos a poder estar encontrando mucho material. No sé, por ejemplo, cerebro, file type, y así como eso, muchos recursos, ¿no? File type .swf. Bueno, miren, ¿cómo encontrar y cómo tener más tips para poder estar encontrando materiales? Bueno, también diríjanse me empiezan a usar unas palabras claves. Por ejemplo, aquí yo tengo una visita virtual a la Capilla Sixtina,
y entonces cómo poder encontrar esta visita virtual. Y hay muchas visitas virtuales a muchos lugares. En este incluso, bueno, pues puedo ir haciendo un acercamiento. Y lo que yo puedo hacer en este caso, voy a regresarme para que puedan ver cuál fue la palabra clave que yo escribí. Y es muy simple, simplemente escribí Capilla Sixtina, visita virtual, y de esa manera ya pueden ustedes estar encontrando visitas virtuales. Lo mismo es del Museo del Louvre, del Museo de Antropología e Historia, de muchos lugares del mundo. Ustedes escriban al final visita virtual y vamos a ver qué es lo que les puede estar apareciendo. Incluso hay sitios en donde ya se pueden estar encontrando todo un catálogo de visitas virtuales de distintos lugares del mundo. Bueno, y si no, pues hasta se pueden ir a Google Maps o a Google Earth y hacer una visita de calle y están encontrando una visita virtual del sitio, porque hay una manipulación en 360 grados en fotografía del lugar. Bueno, entonces también aquí tengo, por ejemplo, un corazón, algo de lo que ustedes pueden estar trabajando, otra palabra clave que pueden agregar al final. Voy a regresarme para que vean qué es lo que escribí. Lo que escribí fue corazón 3D, y obviamente, bueno, pues van a aparecer aquí corazones de amor, pero bueno, hay una que dice corazón 3D de la Fundación Española del Corazón, en donde ya puedo entrar, entonces está manipulando ahí el corazón en 3D. O por ejemplo, esta que es la estructura molecular del ADN, y vamos a ver aquí la estructura molecular del ADN que está cargando, pero fíjense, también puedo encontrar del diamante, del agua, de muchos más. Entonces aquí tengo la estructura molecular del ADN en 3D, que también lo que hice fue escribir estructura molecular del ADN, me lo sacó del JZMol, que es una base de datos que tiene estructuras moleculares. Aquí van a ver DNA, la molécula del DNA en 3D de JZMol, que les digo que es una base de datos de estructuras moleculares en 3D. O por ejemplo, otra base de datos de estructuras moleculares en 3D es esta de Protein Data Bank, que también me da una serie de recursos para poder manipular estructuras moleculares en 3D. Y aquí también viene, bueno, las de 3D y no las de 3D. O sea, vienen muchos materiales que se pueden, incluso pruebas de microscopio que se podrían ver solamente en microscopios electrónicos, se pueden estar observando, también las hay en internet, hasta cómo se puede manipular un microscopio electrónico. Yo por ejemplo voy a entrar aquí a otros lugares donde nosotros podemos estar trabajando. Ejemplo, yo podría estar trabajando juegos. Aquí tiene un simulador donde me dice gracias, entonces ya estoy, voy Thank you. y me va diciendo la palabra, ¿cómo se dice, no? Please, ok. Please. Este es un juego, y ¿cómo lo encontré? Bueno, pues simplemente le escribí juegos al final de la palabra. Aquí viene, por ejemplo, incluso un catálogo de los diferentes idiomas que puedo estar o que quiero estar aprendiendo, y lo que hice fue escribir la palabra juegos al final de algo que quería yo. Por ejemplo, verbos irregulares, juegos, y ya me da, entonces me va a estar encontrando. Entonces yo puedo estarle colocando, por ejemplo, juegos de historia o historia juegos, y aquí tengo un juego de historia, por ejemplo, y ya me empieza a trabajar, ¿no? el juego. Tipo de escritura que se utilizaba en la antigua Mesopotamia, y ya entonces podría estar eligiendo alguna de ellas dos y seguir jugando dentro de ello. Así ustedes van a estar encontrando, entonces al final pueden escribirle la palabra juegos y van a encontrar muchos juegos de los temas que ustedes tengan. O por ejemplo pueden estar observando, aquí tengo de la Biblioteca Mundial de la UNESCO, hay muchos catálogos que pueden estar aprovechando. Tengo aquí el Códice Florentino, pero bueno, obviamente voy a poder tener una serie de, puedo en la Biblioteca Mundial de la UNESCO, que la encuentran en la WDL, van a poder encontrar toda una serie de artículos que están digitalizados, y de materiales, de obras de arte del mundo que están digitalizadas y que se pueden estar aprovechando, y que están en formatos de gigapíxeles, es decir, de una excelente calidad las imágenes. Y obviamente hay pues de cualquier tema que tenga que ver con el ser humano. Bueno, y entonces aquí por ejemplo está de detective privado, que es otro juego. Entonces ustedes van a estar encontrando muchos ejemplos, van a encontrar simuladores, por ejemplo, también algunos recursos como el Visible Body, que les permite estar manipulando cualquier estructura anatómica del ser humano en 3D, y que tiene una precisión increíble, las imágenes, que se puede estar manipulando incluso también en los dispositivos móviles de los estudiantes, y que se puede manipular también en la computadora y por lo tanto en el pizarrón electrónico. Van a encontrar muchos simuladores, es otra de las palabras claves que ustedes pueden estar aprovechando. Por ejemplo, vienen varios simuladores de medicina, el que les mostré, el de los electrodos. Aquí viene
Aquí está, por ejemplo, el EKG que se puede estar utilizando, y fíjense cómo entonces simplemente yo lo que hice para poderlo encontrar es escribir la palabra simuladores o medicina simuladores, ¿no? O sin medicina simulador, y ya me manda a este tipo de sitios. Hay muchos juegos que ustedes pueden estar aprovechando, muchos sitios que se pueden estar manipulando y que les puede servir para lo que ustedes quieran manipular. En este caso, por ejemplo, en Energy Cities tiene dos juegos, unos muy buenos que les permiten ir manejando, por ejemplo, el tema de desarrollo sostenible, porque es un juego en el que se va construyendo una ciudad, pero tengo que tener equilibrio en todos los apartados que me está indicando. Entonces ustedes pueden estar encontrando mucho material, lecturas, videos, juegos, animaciones, ejercicios, páginas, visitas virtuales, juegos interactivos, animaciones interactivas de cualquier tipo que se pueden estar enriqueciendo y utilizando ya con su trabajo o propuesta que están haciendo con Mimio, para que ustedes puedan, o una de dos, o tenerla descargado, que si quieren aprender cómo descargarlo, bueno, pues entonces vamos a tener otro video para que les podamos indicar cómo pueden descargar videos u otro tipo de materiales, y en este caso puedan estarlos manipulando directamente desde Mimio, o estar desde Mimio vinculando para que se pueda estar trabajando este material. Por ejemplo, este que les decía es de HotMath, y van a encontrar muchos de matemáticas simuladores que les pueden estar ayudando. Incluso hay una base de datos, ahorita que me acuerdo, un catálogo que es el de Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales, que les permite estar teniendo varios simuladores de matemáticas. Está Khan Academy, donde pueden encontrar también muchos materiales, y así como eso es mucho de lo que ustedes pueden estar aprovechando para poder enriquecer la propuesta que están construyendo en Mimio. Así que espero les haya sido de mucha utilidad este recurso. Quedamos siempre a sus órdenes, y mucho ánimo con su actividad.